Buenas noches, vamos a presentar el trabajo central. Nuestro grupo está conformado por Andrés Barón Sandoval, Lina Marcela Mercado Anaya, Mónica Liliana Cristán Ferrer. Formulación de modelo de analítica. Para empezar la formulación de un modelo de analítica es imprescindible establecer una situación problema. La situación problema que desarrollaremos a lo largo del proyecto es la siguiente. La nueva enfermedad COVID-19 ha generado un escenario de incertidumbre a nivel mundial. Al ser una enfermedad nueva, no se tiene tanto conocimiento de las variables que influyen en la recuperación. El presente proyecto pretende usar la analítica para encontrar las variables que influyen en mayor medida para la recuperación de los pacientes. Justificación. En el último trimestre, una gran cantidad de colombianos se han visto afectados por el COVID-19, tanto de manera directa como de manera indirecta. Por consiguiente, resulta imperativo relacionar las variables que influyen en la supervivencia de esta enfermedad. De esta manera, podríamos tener más información con respecto al comportamiento de esta enfermedad. Esto facilitará en el futuro la toma de decisiones por parte de stakeholders y la toma de decisiones por parte del Estado en el manejo de la pandemia y la ciencia sanitaria. Esta problemática de la pandemia afecta al Estado colombiano, los organismos de salud, los pequeños y grandes empresarios, las personas con alguna afección de salud, la industria y el comercio. Objetivos del estudio. Otorgar información descriptiva que ayude al Estado a tomar decisiones con respecto al desarrollo de la pandemia en Colombia. Identificar las variables más relevantes en la recuperación de los pacientes de COVID-19. Ayudar por medio del modelo estadístico a los organismos de salud a priorizar a los pacientes de acuerdo con su tipo de variable. Otorgar información útil para la prevención de la enfermedad. En la siguiente diapositiva exponemos los pasos en el desarrollo del modelo. Como problemática, identificamos que el Estado colombiano se encuentra en una emergencia sanitaria que ha afectado fuertemente el desarrollo de la economía. El COVID-19 es una enfermedad de la cual todavía conocemos muy poco. Las fuentes de información utilizadas para el desarrollo del proyecto son bases de datos extraídas del DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Los datos se encuentran en un libro de Excel en donde se relacionan las variables de sexo, edad, departamento, ciudad, tipo de tratamiento, junto con la recuperación de los diferentes pacientes que padecen COVID-19. Para realizar el modelado de los datos, el modelo, en nuestro proyecto utilizamos el aprendizaje supervisado por regresión logística y random forest. Para la implementación del modelo se les selecciona una cantidad considerable de datos y para la evaluación del mismo y poder comprobar qué tan acertados fueron las predicciones. Se realizará el informe final del proyecto en donde se concluye cuáles son las variables más influyentes dentro del desarrollo de la enfermedad COVID-19. Bueno, vamos a exponer ahora los modelos de clasificación. Primero, al tener los datos en un archivo de Excel, lo más importante fue migrarlos a R, ya que ahí podríamos limpiarlos y tratarlos de manera más efectiva, y de una vez empezar a diseñar las bases del modelo de clasificación. Una vez migrados los datos en el software R, se analizó con el comando table, variable por variable, este es el nombre de la tabla casos positivos de COVID-19, para comprender qué tipos de datos tenía. Con el comando table nos muestra cuántos faltan y de qué tipo de datos tenemos, qué variables tiene, etc. El segundo paso era eliminar los datos vacíos o incongruentes, ya que algunos valores estaban asignados en columnas que no tenían congruencia o habían datos vacíos. Estos datos vacíos generarían un problema, ya que generarían varianza en la implementación del modelo, por lo cual se eliminaron con la librería deployer. El tercer paso es la estandarización y limpieza de datos. Ya que aquí podemos ver acá en un ejemplo, está asignado leve en mayúscula y en minúscula, por lo que esto generaría un problema ya que el programa lo entendería como dos datos diferentes, por lo cual tocó estandarizar todos los datos que fueran diferentes. Este proceso se realizó variable por variable, pero en este caso solo se muestra un ejemplo. Esto se realizó con el comando mutate.
Luego de haber eliminado los vacíos y estandarizar los datos, se verifican el número de datos o valores ausentes. Con ayuda del plot missing, lo aplicamos a la variable de los datos y graficamos el valor de los datos ausentes. Como dije anteriormente, la base está compuesta por variables como son ciudad, departamento, atención, que es la variable que buscamos clasificar, de si una persona se recupera o muere, la edad del paciente, el sexo, el estado, que si la persona reporta síntomas graves, leves o moderados, el tipo de recuperación, es decir, respiración artificial o quedándose en casa, y esas son las variables comprendidas para nuestro modelo. Como podemos ver acá, ya hay 0% de datos ausentes después de haber hecho la estandarización. Para facilidad del modelo, convertimos las variables a dummy, es decir, para no tener que manejarlas como una variable de texto, las convertimos a unos y ceros, asignadas a su variable. Esto nuevamente se realiza con el comando muted. Una vez hecho esto para todas las variables comprendidas en la tabla, se asignaron una segregación de variables de tipo factor o tipo numérico según sea el caso. A atención, como podemos ver acá, se le convirtió a tipo factor, ya que es una variable categórica, la cual vamos a segregar a los pacientes si se recuperan o si mueren. A las demás, como podemos ver en este ejemplo, se les agregó el tipo numérico. Una vez hecho el tratamiento de los datos, la limpieza y la conversión, se asignan nuevos nombres a las variables del problema, ya que algunas eran muy largas y por facilidad del modelo se acortaron los nombres. Acabemos con el comando callNames a la tabla renombrada que es datos, la cambiamos de nombre largo de COVID-19 pacientes a datos. Acá damos el nuevo renombre. Posteriormente pasamos a la parte de división de los datos. Se pone una semilla con el valor 1, 2, 3, 4 para que la persona que quiera replicar el modelo obtenga los mismos resultados. Se hace la división del set de datos en un 60% para entrenamiento y 40% para el test. Acá se asigna el training y el test para ambos. Como podemos ver acá en esta gráfica, ambos están equilibrados, se separó de forma equitativa para ambos, y acá acaba de resaltar que el número de pacientes recuperados, en color rojo, es mucho mayor al número de los pacientes que mueren, que está en color verde. El train y el test se tiene que hacer ya que con el train se va a entrenar el modelo y el test son datos que el modelo nunca ha visto, que nos van a servir para la evaluación. Para generar el modelo, se utiliza la librería NNNet, se va a llamar modelo 1 en esta ocasión. Utilizamos el comando glm para predecir la variable atención, seguida por una pestaña, las variables que vamos a utilizar para esa predicción, que es departamento, edad, sexo, recuperación, aplicados al data training, como lo mostramos anteriormente. Bajo la variable p, montamos el predictor, que vamos a utilizar el modelo 1, aplicado esta vez al set de datos test, y esperamos una respuesta de tipo response, el cual me da una probabilidad. Asignamos en la variable tab1 una tabla, la cual voy a decir que cualquier probabilidad que sea mayor a 0.5 me lo convierta en afirmativa, es decir, en 1. Es decir, que la persona se recupera. Esto lo aplicamos al set de datos test para predecir la variable atención. Con tab1 inicializamos la variable que agrupa todo esto. Al generar la matriz de confusión, en esta se utilizó la librería Caret, que nos proporciona todos los datos más en detalle de la matriz de confusión. Como podemos ver, acá el modelo predijo correctamente 317.960 pacientes se iban a recuperar y predijo que 953 iban a morir exitosamente. El modelo tiene cierto error, el cual predijo que un paciente se iba a recuperar sabiendo que iba a morir 1134 y predijo que 10.227 pacientes iban a morir sabiendo que se iban a recuperar. Acá la librería Caret nos muestra la accuracy del modelo,
la sensitividad y la especificidad. La sensitividad es el porcentaje de datos que predijo bien, y la especificidad para pacientes recuperados, 99,64. Y especificidad, el número el porcentaje de pacientes que predijo que iban a morir es más bajo, de 0,08, por lo cual el modelo tiene cierto desvío para predecir los pacientes que van a morir. Posteriormente, se cambió el modelo de analítica. Se utilizó un random forest para comprobar si podía ofrecer un mejor resultado en la predicción. Acá la única diferencia es la forma en cómo llamamos al modelo. Se reutilizan los mismos datos de training y de test, y se utiliza la librería Random Forest. En esta ocasión el modelo se llama modelo RF. Lo invocamos esta vez no con GLM, sino con Random Forest, y utiliza el resto igual, para predecir la variable atención con las variables predictoras, Data Training. Con Print Model RF se puede obtener la información del modelo. Con este comando me muestra más a detalle, paciente por paciente, cómo lo clasificó, es decir, si para el paciente 1 predijo que se iba a morir o que se iba a recuperar, con esto me muestra para todos los datos. Claramente por economía de espacio no se mostró todo lo que ofrecía este comando print, pero es muy completo. Para el predictor de run, se llama predictor run, utilizamos la predicción con el nombre del modelo aplicado al test, que es los datos de prueba, y se genera una tabla que vamos a predecir el test para la variable atención. Y genero la matriz de confusión nuevamente con la librería Caret. En esta ocasión obtuvimos una sensitividad muy parecida, un poco más elevada a la de la regresión logística, pero la especificidad dio mucho menor. Es decir, esta vez predijo muchos menos pacientes, una menor cantidad de pacientes que iban a morir. Es decir, en la especificidad, el modelo de regresión logística tiene un mejor rendimiento, por lo cual se toma como modelo y se descarta el random forest. Bueno, entonces, dando continuidad a este análisis realizado por este equipo, vamos a mostrar una serie de gráficos que nos permite entender un poco mejor la información y describe la base de datos presentada y sobre el cual se trabajaron los modelos. La primera gráfica que ven a la izquierda es una gráfica que nos representa el top 5 de los departamentos que encuentran mayor casos de COVID positivo. A la derecha podemos observar la distribución de casos con respecto al sexo de las personas. Cuando vemos que el 50,53% corresponde al sexo masculino y el 49,47% corresponde al sexo femenino. En esta gráfica podemos ver una distribución de los casos por edad, dando cuenta que los espacios de 20 y 40 años, las personas con entre 20 y 40 años, son las que tienen mayor incidencia de COVID-19 en el país. Esta gráfica nos presenta una distribución de casos por estado del paciente, como nos comentaba Andrés. Hablamos de cuál era el estado del paciente, si era un estado leve, asintomático, fallecido, moderado o un caso grave, dando cuenta que el 81,59% de los pacientes que cuentan con COVID-19 en el país presentan un estado leve en la enfermedad. Esta gráfica nos presenta una distribución de las personas fallecidas por departamento. Como pueden observar, los departamentos de Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca son los departamentos con los que cuentan con mayor tasa de fallecimiento. Muchas gracias.